Que Dios les bendiga, hermanos. No querían cantar, pensaron que no vamos a dirigir canto en esta ocasión. Solamente quería introducir el tema según el canto que tenemos ahí. El tema yo lo he titulado Jesús buscando un liderazgo para su iglesia. Es bonito llegar a una congregación ya establecida donde hay ancianos, donde hay diáconos, donde hay un ministro. Es bonito llegar a una empresa, a un trabajo cuando hay un liderazgo ordenado. Pero qué contraste, qué pasa cuando llegamos a un trabajo donde hay un liderazgo malo o hay mal administradores, es un desorden, o cuando no están los que dirigen o los jefes, hay un desorden. Qué difícil es cuando se comienza una obra, y los hermanos que han trabajado acá por años, cuando comenzaron la obra acá en Silver Spring, cuando comenzaron pocos a formar un liderazgo para el crecimiento del pueblo de Dios. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras congregaciones fuera de acá, donde es bastante difícil. Estaba hablando justo acerca de esto con un hermano en Cristo hace una semana que está en una congregación acá en Estados Unidos, donde a veces me dice, me toca sonar las campanas y hacer el resto del servicio. Es decir, cuando hay pocos miembros y no hay un liderazgo, y si está el hermano fulano, le toca la predicación, resulta que se fue de viaje. Está el hermano que le tocan los cantos y salió, o sea que ¿qué es lo que pasa? Le toca, cuando hay un liderazgo firme, cuesta, es bastante difícil. En este canto que a menudo cantamos, a veces nos olvidamos lo que Jesús está pidiendo en esa alabanza. Vamos a basar este tema, este sermón de esta tarde en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando hablamos de obreros es fácil entender, y lo que entendemos por obrero, entendemos que es un jornalero, un trabajador. Pero el mensaje de Jesús va más allá de eso. Porque ¿qué es lo que hace un jornalero, un trabajador regular? El trabajador regular, vamos a verlo hoy en día. Muchos trabajadores, ustedes conocen esto, van a los trabajos a cumplir con las 8 horas, ¿no es cierto? Van y se presentan, si no está su jefe, pues no buscan qué hacer. Si terminan lo que les habían asignado, se esperan hasta que su jefe los encuentre para ver qué más va a hacer. No tienen iniciativa. El concepto en cuanto a Jesús está acá, va más allá de eso. Va más allá de un cristiano de obedecer y venir simplemente a reunirse el día domingo y el día miércoles. Eso es lo que Jesús está diciendo, va más allá. Ya vamos a ver en el presente mensaje. Por eso le cambié el nombre a un liderazgo, Jesús en busca de un liderazgo. Cuando ya hablamos de un liderazgo, ya todos
No queremos hablar de eso. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de un liderazgo, estamos hablando ya de alguien que tiene una iniciativa. Y sabe, Jesús está hablando de esto. Está hablando de un liderazgo para su iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero cuando hablamos de ser un líder, antes que quiero recordarles el hermano Mercado me dijo, me había olvidado dar esta nota para los jóvenes de 13 a 17 años, tienen su clase en el salón 305 creo que es, el tema es interesante, ya lo tienen en su boletín acerca de las drogas. No sé si hay algún joven acá que se ha quedado. Ok, espero hayan pasado. Decía de que al hablar continuando de un liderazgo, no queremos hablar porque tenemos una idea preconcebida desde cuando éramos pequeños, o aquellos que venimos de los pueblos latinos, que de allá, o aquellos que han estado en la militar, tenemos el concepto que un líder es una persona que está solamente con el azote. O si llegamos a la iglesia, cuando hablamos de un líder, ya estamos pensando nada más en los ancianos, pensamos en el ministro, pensamos en el diácono. Y cuando hablamos de líderes, hermanos, debemos de hablar de nosotros mismos. En un hogar debe de haber liderazgo. He comenzado este tema del liderazgo con los jóvenes, porque para ser líder de los demás debemos aprender a ser líder con nuestra propia vida. No podemos ser guía de los demás si nosotros no somos ejemplos, no guiamos bien nuestra vida. Entonces cuando hablamos de un liderazgo, quitémonos esa venda, ese mal concepto que hemos aprendido por algún tiempo, que es un jefe, porque así lo define al diccionario. El líder, según el diccionario, es una persona que va a la cabeza de un grupo, que también sirve como guía, es una persona que sirve como orientador o un instructor, y por último, un jefe. Y eso es lo que nosotros tenemos en la mente cuando hablamos de un líder. Es un jefe, como los egipcios allá cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo, los líderes, los que dirigían ahí, ¿qué era lo que hacían con el pueblo de Israel? Maltratarlo y azotarlo. Si usted le pregunta a un militar o a un ex militar qué es un líder, le va a dar su propio concepto en cuanto al liderazgo según las Fuerzas Armadas. Un líder tiene que tener cualidades según Cristo. Según el mundo, no. Según el mundo es una persona nada más con carácter, con una personalidad de autoridad. Pero según Cristo va algo más allá. Entonces, para comenzar, debemos quitarnos esa idea. Cuando hablamos de líder, nadie quiere tomar esa responsabilidad, porque cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de responsabilidades. Si les hablamos a los jóvenes y preguntamos quién quiere ser guía, quién quiere ser el responsable, nadie quiere ser líder porque está hablando de una responsabilidad. Pero en cierta manera eso es lo que Jesús dice. Vamos a ver algunas cualidades según Cristo, según el liderazgo que debe tener un cristiano, según Jesús, no según el mundo. En primer lugar, un líder cristiano es el que está dispuesto para trabajar. Es el primer punto que veremos. Es una persona que está dispuesta para trabajar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para trabajar? Debemos involucrarnos. Mire el pasaje que vimos en el capítulo 9, versículo 35. ¿Qué es lo que dice? Aquí estamos observando el liderazgo de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
¿Quién era Jesús? Jesús sabemos que era Dios. Jesús lo sabía todo. Pero Jesús no se quedó en la aldea, no se quedó en su casa. Jesús se puso a la disposición del pueblo, de las necesidades de los demás, y estaba dispuesto a trabajar. ¿Qué es lo que hizo? Tomó una acción de ir, de involucrarse con los demás. ¿Qué necesidades habían? ¿Sabía Jesús? Sí las sabía, porque Él era Dios, pero se había encarnado. Pero esto es un ejemplo para que nosotros tomemos ese ejemplo de liderazgo que tenía Él. Entonces, en primer lugar, debemos estar dispuestos para trabajar. Debemos involucrarnos con los demás, con los miembros que están trabajando, para ver qué necesidad hay en la iglesia. Muchos hermanos quizás no estén aquí al frente enseñando, dirigiendo alabanza, participando en las oraciones, pero tienen otros ministerios. Hay hermanos que se encargan de traer las almas, de evangelizar allá afuera. Hay hermanos que tienen a bien el ir a traer a hermanos a otros lugares, el dar un medio de transporte a los demás. Entonces, cuando nos involucramos, podemos encontrar cualquier trabajo en el servicio del Señor. Y para eso tenemos que tomar una iniciativa. Y eso es lo que dice el canto del 117 que cantamos. Hay una estrofa que dice: hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Usted lo puede, espero que se sepa este canto, ya muy viejito, es el número 117. Ahí lo tienen en la parte de atrás de sus bancas si quiere verlo. Hay lugar. Entonces, en primer lugar, debemos hacer lo que Jesús hizo: involucrarnos, estar dispuesto a trabajar. Número 2, que debe tener, según Jesús, es tener compasión por los demás. Mire el versículo 36. Después que Jesús tuvo la iniciativa de salir y predicar y ver la necesidad que tenía el pueblo, dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, aquí cambia la cosa, cambia el concepto que nosotros tenemos de un líder. Porque ¿qué es lo que generalmente tiene un líder? Es aquel que vemos nosotros con un azote en la mano, para mandar, para dirigir. Entonces, a veces, mayormente en los jóvenes o en las escuelas, no quieren que haya un liderazgo, que haya un líder, porque este líder les va a estar corrigiendo. En los hogares muchas veces no permiten que haya un líder, porque el papá o la mamá les va a estar disciplinando. Y es mejor que no haya autoridad, porque así los hijos hacen lo que quieren. Entonces, en cierta parte, el líder debe de cuidar. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5 y 3, que está aplicado a los ancianos. Pero esta es una actitud, es una cualidad que todos los cristianos debemos de tenerlo. La compasión. El hermano José Hernández no pasa un mes que habló acerca de la compasión. Y cuando ponía ese video me di cuenta, muy poco nos ponemos en los zapatos de los demás. Vemos solamente nuestro problema. Pero cuando vemos lo que está pasando alrededor, no nos damos cuenta lo que el hermano está adoleciendo, la necesidad de cada hermano. Entonces, creemos, si yo no tengo necesidad, pensamos que los demás no tienen necesidad. Para los jóvenes que son nacidos acá o han emigrado pequeños a este país,
y crecen en un ambiente diferente al que tienen otros jóvenes en Latinoamérica. Por ejemplo, yo hablaba con ellos acerca de esto el domingo pasado y les preguntaba a unos jóvenes que han tenido la oportunidad de ir a El Salvador, otros no sé si a Guatemala, me dijeron, a México, y el contraste que hay. Entonces debemos de aprender a ser compasivos. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Salir, o sea, ver las necesidades de los demás. Eso es lo que Jesús vio con aquellas multitudes que le seguían. Entonces, cuando nos crecemos o vivimos en un ambiente de comodidades, es bastante difícil ver la necesidad de los demás. Cuando yo era pequeño, algo bien sencillo, ¿no? Yo crecí en un rancho, para muchos, el campo, pero algo que aprendí de mi mamá, no era por mi papá, porque mi papá no pasaba en casa casi, era que ella se preocupaba si él estaba afuera, andaba trabajando, por supuesto, de tener su comida para él. Y no solamente eso, para los demás, o sea, para los que estábamos pequeños era trabajo. Bueno, no era un trabajo, pero no, como en la edad que estábamos lo veíamos como un trabajo, que no solamente tenía que tener comida él, no andábamos un carro ahí, tenía que tener comida para el Mustang que él andaba. Y a veces ya era tarde y se nos olvidaba que no había comida para el asno, para el burro, como le quieran llamar, para el caballo, pero había que hacer eso. Y entonces, si íbamos a la escuela, teníamos nuestras propias responsabilidades, pero yo veía que era compasiva con uno, sabía que caminábamos 1 hora de camino a la escuela, porque nada de transporte como los jóvenes hoy en día que los reciben en la puerta de la casa, el bus. ¡Qué contraste! Y digo esto porque el trabajo que nosotros tenemos como padres, nosotros velábamos, aprendí de esto y gracias a Dios por esto, que para muchos no lo practicamos, no lo hacemos, criamos a los hijos diferentes, pero que aprendí de pequeño que mi papá o mi mamá no tenía que andarme diciendo, fulano, hace esto, levantar. No, cada quien al despertarse sabía sus responsabilidades. A veces ni saludábamos a los padres porque amanecíamos afuera en el monte, unos haciendo una cosa u otra, pero cada quien hacía las cosas de buena gana, de buena voluntad. Y si en cierta manera de esa manera ayudábamos a los padres. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy? Llegan de la escuela y en las escuelas allá no nos daban de comer. Llegábamos con hambre. Los jóvenes llegan bien comidos, ¿verdad? Alimentados, es cierto, van cansados, pero no hacen algo si el papá no les está diciendo. Es bien difícil, no me deja usted mentiroso, es bien difícil que el joven hoy en día tome la iniciativa. Le voy a ayudar a mi papá o le voy a ayudar a mi mamá porque tengo compasión de ellos, y yo estoy tratando de infundir eso. Si ellos quieren aceptarlo, obedecerlo, pero es parte de la compasión que debemos de tener para con nuestros padres o nuestra familia. No vamos a ser compasivos con la iglesia si no aprendemos a tener compasión en nuestro propio hogar, por la esposa, por el esposo, por los hijos o por los padres. Muchas veces nosotros los padres descuidamos que somos demasiado compasivos solo con los hijos. Les enseñamos esto damos lo que a nosotros quizás no nos dieron, a ser compasivos con ellos, pero no enseñamos a que ellos aprendan a tener compasión por los demás. Justamente hablando de esto, ayer estaba trabajando ahí en la casa afuera y hacía un calor, ya días no trabajaba afuera y no quería perder tiempo porque pensaba si iba a llover,
tenía que estar llamando para adentro que me sacaran el bote de agua, que me lo terminaba, y le digo en la noche a mis hijas, y ustedes no veían, no bajaban a preguntar si yo tenía necesidad de algo. No, es que mi mamá no me dijo, yo no oí que mi mamá me dijera. Le digo, hija, no, es que no vas a esperar que tu mamá te diga que hagas esto. Estoy dando un ejemplo sencillo de lo que viven los jóvenes hoy en día. Entonces, la compasión para ser líder de los demás es una característica, es una cualidad que los cristianos deben de tener. Independientemente, dejemos de pensar, cuando hablamos otra vez del líder, de pensar en el hermano Alfonso o el hermano Cristóbal, que ahora es anciano. No. Debemos de pensar, cuando hablamos de liderazgo, con nosotros mismos, cómo estamos guiando nuestra propia vida. Entonces, ser compasivo con los demás es un poco difícil en esta nación, pero es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento que debemos de ser compasivos con los demás. ¿Qué otra cosa encontramos en el pasaje que tenemos en Mateo capítulo 9, versículo 36? Otra característica del liderazgo, además de tener la disposición para trabajar y ser compasivo, es el versículo 37. Cuando Jesús había recorrido ya las ciudades y vio la necesidad que estaba, mire lo que hace. 37-38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ponga atención en esto, en el capítulo 10, versículo 1. Después que Jesús había recorrido todo esto y vio la necesidad, ¿qué fue lo que hace? El líder no debe de tomarse la responsabilidad por sí solo. ¿Se imagina usted como esposo tomándose toda la responsabilidad en el hogar, o como esposa, o como hijo, o como padre? O sea, tiene que involucrar a los demás. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Como en tercer cualidad que encontramos acá, característica de Jesús, es que debemos involucrar a los demás para trabajar. Mire lo que hace Jesús ante la necesidad que está. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta este momento ellos no hacían nada de esto. Hasta este momento todavía los discípulos no tenían este poder. Pero Jesús, ¿qué es lo que ve? Ve la necesidad del trabajo que hay y les da el poder para que ellos lo hagan, la autoridad, que ellos le ayuden en el trabajo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como individuos en nuestros hogares o en la congregación. Tratar de involucrar a los demás, y es sencillo. A veces se trabaja menos. Decía alguien, al final el que está dirigiendo no hace nada, dice. Pero se torna así. Y bien sencillo. No se trata de andar mandando, no se trata de golpear, no se trata de llevar a alguien por la fuerza, porque Jesús está invitando a aquellos que quieran hacerlo de buena gana. Pero cuando involucramos a los demás, el trabajo se hace más suave, más fácil. Practíquelo en su casa. Comience en su casa con sus hijos, no importa la edad que tenga. Ayúdalos a que aprendan a organizar sus cosas. Hay padres de familia que andan todo el tiempo detrás de sus hijos, recogiéndoles y arreglándoles sus cuartos. No, y desde pequeños es bueno enseñarlos. No se vayan a sorprender cuando lleguen a la casa como a las 12 del día, que la van a hallar desordenada, pero ya en la tarde tratamos de que el pequeñito debe de aprender a recoger sus juguetes, y así las cosas se hacen más fácil.
a involucrar. El día sábado ellas, pongo un ejemplo sencillo. Vamos el día de limpieza, todos. Vaya, Joelito dice, vamos a hacer limpieza, a limpiar. Y comienza él a recoger, no a limpiar, a recoger sus pertenencias. Pero, y me cuenta mi esposa, cuando yo me voy al trabajo como salgo a las 4:30 de la mañana, a veces quizás me voy dormido, dejo la ropa ahí, y ya cuando él se levanta, está diciéndole a la mamá, mira lo que dejó papi, y comienza a decir, está sucia. Pero entonces eso es bueno enseñarles a los hijos, y el trabajo se hace mejor. En la iglesia es igual. Hay mucho trabajo por hacer en la iglesia, pero cuando nos involucramos todos, Jesús siendo Dios, Jesús teniendo el poder de hacer eso, ¿no tenía Jesús la capacidad de sanar a todos los enfermos? ¿Acaso no tenía Jesús el poder de hacer todo esto? Pues claro que sí, pero dijo, voy a darles la oportunidad de que ellos participen, que trabajen, que se involucren en el trabajo. Entonces, 3 cosas en solamente este pasaje que vimos. Primero, la disposición que debe tener para trabajar, involucrarse, tener compasión, no por la fuerza. Hermano, si alguien no lo quiere hacer, déjelo. Eso sí, le va a ir más mal, porque al final las cosas van a salir mal. En el trabajo, en el Señor, las cosas son voluntarias. Debemos de transmitir, de involucrar a los demás por medio de nuestro ejemplo. Recuerde, Jesús iba y veía las necesidades. Todo lo contrario a lo que aprendemos de un liderazgo del mundo. El líder del mundo, según el mundo, está a veces solamente para mandar y se acostumbra, y por eso algunos dicen, prefiero que no tener jefe, dicen. Porque al final solamente está mandando y no está haciendo nada. Según Jesús, las cosas son al revés. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de el que quería ser mayor? El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, dice, tiene que ser vuestro servidor. Y eso es lo que Jesús hizo. Entonces, un obrero, según Jesús, que es lo que está buscando, es una persona que se interesa por los demás e involucra a los demás. En el tiempo que me queda, quiero llevarlos a un hombre que tenía estas características, estas cualidades allá en el Antiguo Testamento. Y quiero hacer referencia por el tiempo, porque es muy corto. ¿Quiénes han leído el libro de Nehemías? Solamente son 13 capítulos. ¿En qué consiste el liderazgo de Nehemías? Nehemías fue llevado, usted recuerda, cuando por el pecado, el pueblo de los judíos cayeron en cautiverio, fueron llevados a Babilonia, y en tiempo del rey Artajerjes, que era el reino dividido entre los medos y los persas, se encuentra Nehemías. Voy a llevarlo al libro de Nehemías capítulo 1. Vaya conmigo a Nehemías 1 y solamente vamos a resumir, pero quiero que vea ciertas partes. Y mire el liderazgo de Nehemías, las características, las cualidades que Nehemías tenía, y son las mismas cualidades que Jesús tiene acá. Capítulo 1, vamos a leer por partes. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 1 en adelante, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisleu, que según el calendario hebreo es noviembre o diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y
sus puertas quemadas a fuego. Quiero que haga una pausa ahí. Les decía a los jóvenes, una de las características que tenía Nehemías es que nunca perdió su identidad. ¿Por qué razón? Nehemías era un judío, pero tenía una muy buena posición, estaba en la capital del reino, dice la Biblia. Servía al rey de copero. El copero no era el que le daba los tragos. El copero era el que se encargaba de cuidar de todo lo que le daban de comer al rey. No sé si los presidentes acá en Estados Unidos tendrán algo así. Me imagino que sí. Es el que se encarga que después de que el cocinero cocina, él tiene que probar la comida, lo que va a comer el rey. Si le pasa algo a él, pues esta comida no la pasa. O sea, quien se iba a morir primero era Nehemías. Pero ¿qué es lo que qué importancia de esto para Nehemías? Porque era un lugar especial. El rey no iba a tener a un delincuente, porque cuántos aquí en Estados Unidos o en otros países de Arabia hay, ¿cómo le llaman aquellos que se ponen que dan la vida, que se ponen, se me ha escapado la palabra, bombas, artefactos para morirse? O sea, que no les importa morirse. El rey no iba a tener a alguien que podía atentar contra él, le ponía veneno y que se muriera. No, era de confianza. Entonces la posición de Nehemías era grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estando allá en la capital, dice que vinieron unos de sus hermanos de los judíos. Y Nehemías los reconoce. No se olvidó de él, de dónde era. La humildad. Entonces, ¿qué encontramos acá? Una característica de Nehemías, la humildad. Algunas personas pierden su identidad cuando ya suben de posición, de escala en sus trabajos, tienen una muy buena posición. A veces no, y esto pasa mayormente con los latinos. Eso pasa. Entonces, la identidad de Nehemías, cuando ve a sus hermanos, a sus parientes, ¿qué fue lo que dijo? A preguntar, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están los judíos, los que escaparon de la esclavitud? ¿Y cómo están? ¿Y qué es lo que pasa? Las noticias que le llevan son muy desalentadoras. Versículo 4, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando hablamos que los muros de Jerusalén están derribados, estamos hablando de una destrucción total, no solamente física, sino las fuerzas debilitadas, fuerzas espirituales debilitadas. ¿En qué sentido? Que para los judíos el muro de Jerusalén, esto representaba el poder no solamente físico, sino que también el poder de Dios que estaba con ellos. Pero cuando esto está derribado, dice Nehemías, esto está mal. Él sabe que a causa del pecado ha sucedido esto. Versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Compasión y humildad. Perdón. Compasión, porque él llora ante la situación que está pasando. Él está muy cómodo. Él está en la capital del reino, con una muy buena posición, pero se da cuenta de las ruinas que tiene su pueblo. Él siente compasión. Y humildad porque reconoce
el pecado. Es otra característica que nosotros debemos de tener. Reconocer el error. Y aunque Nehemías estaba haciendo las cosas correctas, estaba bien delante de Dios, pero él se involucra con los demás, se identifica con los demás, porque él reconoce que las ruinas, lo que el pueblo, lo que los judíos están pasando, es a causa del pecado. Ya Dios lo había dicho a Moisés, que si, versículo 8, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os despertaré por los pueblos. Se estaba cumpliendo esa profecía que había dicho Dios a Moisés. El pueblo había sido dispersado y había sido llevado de esclavo a Babilonia, habían sido caídos en cautiverio a raíz de ¿qué? Del pecado. Pero oiga esta promesa que no olvida Nehemías. Pero, versículo 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías conoce esta promesa y le está implorando a Dios misericordia. ¿Cuál era la meta de Nehemías? Era de hacer algo. Comienza a interceder por los demás. Reconoce sus errores, el pecado de los demás. ¿Y qué es lo que pasa? La posición que él tenía no iba a ser fácil para sacar un permiso, que lo van a ver más adelante, puede ser algunas partes, vamos a ver algunas partes, para ir a la reconstrucción. Vamos a pasar al versículo 11. Mire lo que dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que va a hacer Nehemías? Nehemías quiere solicitar un permiso. Nehemías quiere se ha puesto una meta en ir a ver para reconstruir los muros de Jerusalén. Es lo que Jesús hizo. ¿Qué es lo que veíamos en el pasaje de Jesús? Que comenzó a recorrer las aldeas. Nehemías quiere ir allá. No va con lo que aquellos le han dicho. Él quiere ir a ver qué tan grande y qué puede hacer. ¿Y qué sucede? El versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, que es como el mes de marzo, abril, según el calendario hebreo, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Esto me da risa, porque a veces queremos esconder algunas cosas, los hijos o los padres, ¿verdad? Cuando hay tristeza en el alma, no la podemos esconder. El rey conocía muy bien a Nehemías. No estaba enfermo. Y le dice: mira, a ti algo te pasa. Tú no estás enfermo. Y le dice: esto es quebranto de corazón. Tú tienes un problema. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? ¿Cuál era la razón? La razón por la que Nehemías estaba triste era porque los judíos estaban en gran ruina, porque los muros de Jerusalén estaban derribados. ¿Y cuál era el temor? Es que el rey a quien él servía era parte de ese problema. Y ahora, ¿cómo le voy a decir si estoy tratando en otras palabras con mi enemigo? Pues ellos habían destruido la ciudad y ahora él ya me descubrió que yo estoy triste por eso. Pero ¿qué hace él?
Cuando se dio a color. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste si no es quebrante el corazón? Versículo 3. Y dije al rey, me gusta esta expresión: para siempre viva el rey. Esto es como cuando los niños están pequeños y quieren pedir algo. Los niños cuando están pequeños, ya cuando están grandes, ya somos diferentes. Pero los niños son tan en su sencillez, inteligentes. Qué linda estás, mamá, le dice. Mayormente es con las madres. Es porque quieren pedirle algo. Y dice, en aquel tiempo, para decir, para siempre vive el rey, era una palabra de honor, era una palabra que hacía sentir bien al rey, porque él quiere pedir algo, y es una buena, esto mismo les decía yo a los jóvenes, debemos aprender a pedir las cosas de buena manera. A nuestro jefe no le vamos a sacar un permiso si le llegamos diciendo, o de enojadito, que merecemos el permiso. Me merezco unas vacaciones. No, mire la actitud de este hombre. Y dice, para siempre vive el rey. Estoy en el versículo 3. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, mira cómo pidas las cosas. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si le place al rey, si he hallado gracia delante de usted, si quiere, el rey tiene la autoridad de decir, quiero o no quiero. Cuando las cosas las pedimos de buena manera, hasta saben, nos dan más de la cuenta. Yo no sé si ha intentado eso con su jefe o con los padres. Yo esto mismo estoy tocando con los jóvenes. No sé cómo pedirán sus hijos las cosas, pero a veces los jóvenes, los hijos, piensan de que es que me merezco eso. Y a veces no se lo merecen. O a veces se lo merecen, pero tienen que esperar a la disposición del Padre. Es una característica de lo mismo Dios. Cuando venimos a Dios, digo esto con los jóvenes, con nuestros hijos, porque debemos de enseñarlo, porque ¿cómo nos presentamos delante de Dios? A Dios no vamos a venir a exigirle, me merezco esto. A Dios debemos de venirle con reverencia y con humildad. Si Él quiere, lo da. Si no, no lo da. Entonces, el Nehemías viene con esta actitud de humildad y le dice, si le place y si he hallado gracia delante de ti, envíame a edificar la ciudad. ¿Y qué es lo que hace el rey? Verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? No salió esa canción que cantan por ahí. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Cuánto tiempo piense que pidió Nehemías? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Se va a sorprender lo que el tiempo le pidió. No se lo negó. Dice la Biblia, lo puede leer en su casa, capítulo 5, versículo 14, que fueron 12 años. 12 años. Oiga, después que tiene a su mano derecha el que está velando, que había trabajado por mucho tiempo, era de confianza, pedirle 12 años. Otro jefe diría, mejor vete y me busco otro. ¿No es cierto? Entonces, pero eso le pidió 12 años, eso lo pueden ver en su casa. Además de esto, oiga esto, me gusta esto. Además, dije al rey, no le bastó pedirle 12 años. Lo van a encontrar en el capítulo 5, versículo 14. No le pidió solamente el permiso. Si le place al rey, que de buen modo está hablando. Y así es que debemos de pedir las cosas a Dios.
si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Safat, guarda del bosque, rey, para que me dé madera. Es decir, le pidió el permiso, le pidió cartas de poder para que lo financiaran económicamente, no solamente con dinero, sino con la madera, con todos los materiales que él iba a necesitar para la construcción. Y todo, ¿qué fue lo que vimos en el pasaje de Jesús? ¿Qué fue lo último? Según las características del liderazgo de Jesús, dijimos que según Jesús se involucraba a trabajar con los demás. También tenía compasión, característica que tiene Nehemías. ¿Y qué fue lo último que Jesús hizo? Involucró a sus discípulos a trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías acá? Está involucrando ya a otros a trabajar, comenzando desde la cabeza que lo va a financiar, comenzando a involucrar al rey. El rey comienza a involucrar a los demás y se va haciendo en su totalidad el trabajo que él quería. Usted puede leer, ya el tiempo no tengo para continuar esto. Pero al final de todo esto, voy a concluir en el capítulo 2, versículo 17. Una característica, según Nehemías, que no quiero pasar desapercibida. Ve el versículo 11, 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche y a unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. La discreción. Muchos líderes, oiga esto, muchos líderes, o que quieren ser líderes, el peor error que cometen, y lo vemos como una llamarada de lumbre, como llamarada de tusa, es que lo que sueñan, lo que las emociones nos dictan, lo decimos. Nehemías ya tiene el permiso, Nehemías ya cuenta con dinero, ya cuenta con material, y ¿qué dice? No declaré a hombre alguno. Hasta que tenía la organización bien hecha. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Y a veces esto parece vergonzoso. Cuando nosotros, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Al final no hacen nada. Allá en los años 80, cuando la guerra en El Salvador, se corría la bulla, hablo en mis propias palabras, la noticia que llegaba a la Cruz Roja de dejar víveres en tiempo de guerra para los pobres, y ahí iba la gente. En la tarde venía con sus trastos vacíos, sus alforjas y sacos vacíos, porque era una pura pompa, a veces no alcanzaban los víveres que llegaban. Para hacer un liderazgo debemos de tener madurez, según Nehemías, aunque tengamos ya todos los argumentos, ser bastante discretos con lo que vamos a hacer, no comenzar a decirlo antes de comenzar la obra, o solo porque me emocioné. Decir las cosas por emoción no es bueno. Nehemías ya tenía todo casi listo, pero dice, no declaré a hombre alguno. Hasta en el versículo 17, ahora sí, versículo 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en el oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Al final el muro de Jerusalén se reconstruye, pero vemos las características, el liderazgo de este hombre. Comienza a involucrar a los demás y lo hace de una manera discreta, y al final, con el ejemplo,
de él, los demás son los que dicen. Entonces dice, levantando, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. No estuvo él presionando, y de esa manera se trabaja mejor. El himno que cantamos al principio decía, hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. La invitación es la misma que Jesús hace. Quería leer para terminar, no, aquí tengo, para concluir, hablando de esto, un cantante, que ustedes lo conocen, escribió un canto que se llama Bien pudo hacer, y con esto voy a terminar. Lo escribió Oscar Medina, ya algunos deben de conocer la música de él, y dice en este canto, bien pudo hacer, robot que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel, que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robot que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad. Bien pudo hacerlos, cientos de ellos, era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. Me gusta esta frase porque Jesús pudo hacer cualquier cosa, pero nos deja a la libertad de nosotros. Él hace el llamado para ver quiénes quieren trabajar. Aquí estás tú y aquí estoy yo para trabajar, siempre y cuando estemos dispuestos. Esperamos que este mensaje nos ayude para podernos involucrar, o los que estamos involucrados, involucrar a otros cómo trabajar en la obra del Señor. Y para aquellos que no han obedecido, Jesús está llamando para alguien que quiera trabajar en la labor, pero va más allá de ser un obrero, como al principio dije, va más allá de ser un cristiano que solamente venimos a escuchar, sino de comenzar a trabajar en diferentes áreas de la iglesia. Que Dios les bendiga, y el hermano que está encargado pasará a entonar un canto de invitación.